Bueno. Bueno, en cuanto a las densidades urinarias, acuérdense que la densidad urinaria del gato, o sea, el gato debe concentrar mínimo, o sea, de 1035 hacia arriba, y el perro de 1030. Ahora los refractómetros, antes los refractómetros solo venían así, y eran refractómetros costosos. Este es un refractómetro que solo mide densidad urinaria de gato. Ahora vienen estos, que miden tanto de perro como de gato. Pero a veces si no tenemos sino solo el de perro, en internet se consiguen unas constantes por las cuales uno multiplica la densidad urinaria que me sale en el refractómetro para que me quede la de gato. Entonces es como un tipcito. Vamos a mirar acá todo lo que es poliuria, oliguria, polaquiuria, disuria, estranguria, todo eso está claro, ¿verdad? Sí, Doc. Ok, perfecto. La prueba de Bence-Jones también. ¿Y cuándo se debe hacer una prueba de Bence-Jones? No sé cuál es esa prueba, doctora. ¿No la vieron? Bueno, ya les voy a decir qué es la prueba y cómo se hace. Doc, esa no es la que forma el halo arriba. Esa es la prueba del ácido nítrico. Ya. Esa es la del halo, la prueba del ácido nítrico. La persona que me estaba preguntando de las células renales. Las células renales son así y un poquito más alargadas las de pelvis renal. Entonces, si yo ya encuentro gran cantidad de esas células, entonces puedo estar sospechando de eso. Estos son cilindros granulares. Si yo encuentro gran cantidad de estos cilindros granulares con una proteinuria, ya puedo estar pensando en una glomerulonefritis. Listo, estos son cristales de struvita, los que estoy aquí señalando con la flechita. Y estos son cristales de oxalato de calcio dihidratados. ¿Y cuáles son los otros cristales patológicos? Estos, por ejemplo, son cristales de oxalato de struvita de un paciente que está siendo tratado para destrucción de cristales. ¿Me decías? Los otros son los cristales de biurato de amonio. Esos cristales de biurato de amonio se dan en pacientes que tienen hiperamonemia y esa hiperamonemia se da por chumportosistémicos y esos chumportosistémicos se forman por la mezcla de la arteria, de la sangre venosa y de la sangre arterial. Esos hiperamonemias son consecuencia de una insuficiencia hepática y por ende en los perros vamos a encontrar presencia de cristales de biurato de amonio en la orina. Pero hay una raza que tiene cristales de biurato de amonio y no son patológicos. ¿Se acuerdan qué raza es? Los dálmatas. Dime. ¿Los dálmatas? Sí, los dálmatas. Doctora, tengo una duda con los cristales de cistina. Es que, bueno, tengo entendido que suelen producirse y es muy común que sea cuando se está tratando, digamos, se está acidificando la orina para eliminar cristales de struvita. Entonces, en algunos casos eso puede generar que se acidifique tanto que se formen los de cistina. Entonces, no sé qué tan frecuentemente usted ha observado que sean simultáneamente los de struvita y los de cistina. Nunca lo he visto.
en pacientes. Por ejemplo, este estaba siendo tratado y tenía solamente los destruvita ahí destruyéndose. Pero Ok, no los he visto, no los he visto juntos. ok. Otra duda, doctora, es que, digamos, a veces se forman los destruvita in vitro. Cuando Ah, esos bueno. se Ajá. observan, generalmente se observan igual de bien o más degradados que cuando son, digamos, de origen patológico. O bueno, por lo menos en gran cantidad. Cuando son del paciente y cuando no son formados in vitro, o sea, por Ah, dejar la muestra ahí almacenada, no refrigerada o con exceso de refrigeración se pueden formar los pero cristales. morfológicamente, digamos, se pueden diferenciar un poco, como que alguno esté más degradado que el otro, no se vea tan bonito, No, digamos. se ven casi que iguales, se ven casi que iguales. Perfecto. Gracias, doctor. Bueno, cristales de bilirrubina que puedo encontrar. También en los sedimentos de orina puedo llegar a encontrar espermatozoides, huevos de parásitos, levaduras. ¿Y siguen viendo la presentación o ya no la ven? Ya no la Ya vemos. se cerró. No, no la Ay, vemos. espera, ya me imaginé. Perdón, perdón. Les voy a explicar las proteínas de Bence-Jones. Entonces, las proteínas de Bence-Jones se hacen. Ay, no, un momento. Las proteínas de Bence-Jones se hacen cuando yo estoy sospechando de un paciente que tiene. ¿Ya lo están viendo Sí, o doc. no? Sí, listo. Bueno. Ujú. Esta es una prueba de ácido nítrico, lo que están viendo acá, pero la coloqué es para mostrarles lo que va a pasar cuando yo haga una prueba de Bence-Jones. Resulta que cuando yo hago una prueba de Bence-Jones, se escribe Bence-Jones. Yo hago una prueba de Bence-Jones cuando yo tengo un paciente con proteína en sangre, o sea, con una hiperproteinemia más arriba de 110 gramos por litro o 11 gramos por decilitro. Tengo proteinuria y en médula ósea hay infiltración de plasmocitos. Esa prueba de Bence-Jones se precipitan las cadenas de inmunoglobulina ligeras y van a hacer que la orina quede así, pero esta quedó así por el ácido nítrico y es una prueba positiva a proteína. La prueba de Bence-Jones se hace con, ustedes colocan en un beaker agua, ebullición. Cuando ya el agua esté en ebullición, ustedes colocan el tubo de la orina e inmediatamente la orina va a cambiar a este color. Y eso se llama prueba de Bence-Jones positivo. Entonces, cuando yo estoy diagnosticando a un paciente con mieloma múltiple, tiene que tener hiperproteinemia arriba de 110, proteinuria de 500, prueba de Bence-Jones positiva, encontrar los plasmocitos en la médula ósea y lesiones líticas, osteolíticas en cadera y en fémur. Si de estas 5 cosas que les acabo de decir, el paciente tiene 3, ya puedo decir que tengo un paciente con mieloma múltiple. Doctora, disculpe, ¿usted podría repetir los 5, por favor? Sí. Proteinuria, hiperproteinemia, proteína de Bence-Jones positiva, observación de plasmocitos en médula ósea y lesiones osteolíticas en cadera y fémur.
Entonces, por ejemplo, esta es una prueba de ácido nítrico y esta es una prueba de ácido sulfosalicílico, que también sirve para detectar proteinuria. A mí la del ácido nítrico, la verdad, esa es la prueba de Heller, ay, me parece muy tóxica. No la hago. Yo hago la prueba con ácido sulfosalicílico y a veces la hago cuantitativa o cualitativa. Por ejemplo, aquí, lo que están viendo es un marcador de ácido sulfosalicílico, donde colocan negativo, este es 10, 30, 100 y 500 ml. Quiere decir que cuando yo hago la prueba del ácido sulfosalicílico, si yo tengo este patrón, puedo cuantificar la cantidad de proteína que hay en mi orina. Entonces, esa puede ser algo que puedo implementar yo en mi laboratorio que no es tan dispendioso. Igual que la prueba de Bence-Jones, la prueba de Bence-Jones la puedo hacer fácil, muy fácil en mi laboratorio. Y acá. De ayer me habían preguntado de las células fantasma. Y es que ayer pasé algunas fotos a PowerPoint para que se vean bien, porque ayer no les pude mostrar el atlas que tenía ahí, porque no supe cómo. Bueno, entonces, esta es una célula fantasma. Esta es una célula fantasma y esta es una célula fantasma. Las células fantasmas son las que tienen proteínas, una hemoglobina muy pobre y apenas tienen un alito de hemoglobina. Y entonces, se me perdió la flechita. Ahora sí. ¿Esto qué sería para ustedes? ¿Qué sería esto? Doc, ¿puedes aumentar la presentación, por favor? Sí. ¿Ahí? No, creo que... ¿Qué están viendo? No sé. No sé qué están viendo. Muchas imágenes. Perdón. No, yo no quiero eso. Tampoco eso. No, creo que a la hora de... A ver, miramos. Es que aquí ya está pixelada, entonces tampoco se vale. Estoy tratando de volverlas al estado normal. Aquí tampoco. Ese no es el de, ¿cómo es que se llama? Holy... ¿Cuerpos de Howell-Joly? Sí, Esa, sí. son cuerpos de Howell-Joly, pero... ¡Woohoo! ¿Pero qué? Bueno, voy a quitar la presentación un momento para... Ya no están viendo nada, ¿verdad? No, Doc. Ok. Y compartamos. Pero ese se puede confundir también con una inclusión de distemper. Escherichia, ¿no? ¿De Escherichia? Ah, de distemper, sí, de distemper. Más como un cuerpo de inclusión de distemper, sí. No, otra vez me engallete aquí. Perdón. Vuelvo, no.
Está aquí. Acá. No, digamos que aquí está en presentación y digo, cuando la pongo en presentación se distorsiona. Espera un segundo. ¿Aquí ya la ven mejor? Sí, ahí se ve mejor. Ok. Sí, Doc. Entonces ya cuando ya cuando vean un eritrocito fantasma, se van a acordar. Y los eritrocitos fantasmas son muy fáciles de ver. ¿Listo? ¿Sangre de qué es? ¿De reptil o de ave? ¿Cómo así? ¿O es de reptil o es de ave? De reptil. De reptil, exactamente. Y ese es un basófilo. Esos son cristales de bilirrubina. Es un paciente con bilirrubinuria y se nota porque el sedimento está casi todo amarillo. Babesia. Babes. Filarias. Hilarias. Y si les digo que son tripanosomas. Sí, Trípanos. tripanosomas. Sí, Son tripanosomas más. Son tripanosomas. La filaria es más larga, es más gruesa. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esos son los hemoparásitos extracelulares. Dirofilaria, tripanosomas, para tenerlos en cuenta. Y este es un neutrófilo enamorado. Es uno que encontré alguna vez por ahí. Me parecía muy lindo. Si se les presenta esta lámina, miren, aquí hay otra célula fantasma. Y por aquí hay otra que se... Doc, esa coloración, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de esa placa. ¿La de esta? Sí, señora. Esta es Wright. Y esta es Diffquick o Hemacolo. ¿Por qué? No, porque no veo como mucho tono en los glóbulos rojos. Están muy pálidos. Pero no es por la coloración, porque miren que los leucos se ven bien. Lo que pasa es que con Wright los glóbulos rojos se ven como grisosos. Y con Diffquick o con qué, o con Hemacolo se ven más rosados. Digamos que cuando la coloración no está buena, todo se ve muy clarito. O cuando nos excedemos en colorante, todo se ve muy morado. Este es otro eritrocito fantasma. Y aquí hay otro y aquí hay otro. ¿Qué más les llama qué más les llama la atención de esa lámina? ¿Como la linfocitosis? Hay una linfocitosis. En ¿Hay cuanto al amor, anisocitosis? dime, ¿Hay anisocitosis? en los glóbulos rojos sí hay linfocitosis. Y en los blancos, ¿todos son linfocitos maduros o todos son linfocitos inmaduros?
Es que no se ven como tan grandes para ser blastos, pero hay algunos que me ponen en duda. Ok, hay muchos Los tamaños sí son prolimbos. diferentes. Sí, de los tamaños son diferentes. La mayoría son linfocitos medianos y linfocitos pequeños. Acuérdense que los blastos tienen mayor cantidad de citoplasma y estos no los tienen. Entonces, lo más posible es que esto sea una leucemia linfocítica crónica, pero el diagnóstico no está aquí. El diagnóstico está cuando yo haga mi médula ósea. Bueno, entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan de hematología o de uroanálisis? Doc, ¿hay un tipo de leucemia que se puede dar por inmunoglobulinas? ¿Por la M? Leucemia por inmunoglobulinas, no entiendo. Es que tengo, bueno, es que ya es en humano, pero digamos que lo diagnosticaron con leucemia linfocítica crónica. Pero Ah, no, al hacerle una citometría de flujo, sí. se la descartaron y dijeron que deberían hacerle algo con con la inmunoglobulina M. Lo que pasa es que la inmunoglobulina M es la inmunoglobulina de infección, ¿no? Es la que está presente en las infecciones, ¿sí? Entonces yo me imagino que lo que tenía era hiperproteinemia y lo que querían hacer era una electroforesis de proteínas séricas para descartarla. Supongo yo, no sé. Podría ser ese. Lo que pasa es que de todas formas todas las leucemias cursan con hiperproteinemia por hiperglobulinemia. Pero él tiene todo normal, menos los linfocitos. Tiene todo normal, menos los linfocitos. Sí, ¿Y están atípicos? es que hasta allá no, digamos, Linfadenomegalia. no, o sea, lo único es que tiene esa linfocitosis persistente Sí. y pues digamos que le tomaron los exámenes porque el diagnóstico presuntivo era la linfocitosis, perdón, la leucemia linfocítica crónica, pero se la descartaron con la citometría de flujo y le dijeron que no, que eso iba más por la inmunoglobulina M, le dijeron así, o sea, como Ah, que ok, hiciera entonces otro examen. entonces debe ser una electroforesis de proteínas séricas o debe ser no, un electroforetograma, no. Yo me imagino que lo que van a hacer es un estudio de las inmunoglobulinas y en base a eso le dirán, ¿no tiene linfadenomegalia ni nada? No, no, señora, Mm. raro. Sí, raro porque en los perros se da la leucemia linfocítica crónica, pero yo creo que yo les dije ayer o no se los dije, que la leucemia linfocítica crónica es que tengo como confundido porque como acabé de dictar hematología en el primer nivel, en el primer semestre, entonces con ellos hablamos de eso. Las leucemias linfocíticas crónicas son hallazgos incidentales en los perros. Yo he tenido a lo largo de este tiempo he tenido como unos 7, 8 casos donde los encontramos porque hacemos un hemograma para una profilaxis. O el paciente se fracturó y encontramos esto. Esa leucemia linfocítica crónica es asintomática. El paciente no tiene anemia, no hay fiebre, no hay depresión, no hay decaimiento, no hay anorexia, no hay pérdida de peso. Exacto, sí, señora. Por eso le dicen crónica, sí, porque Ajá. no, No, digamos, no no se presenta muestra nada. nada.
La desventaja en los perros, no sé si en humanos pasará, no tengo ni idea, es que esas leucemias linfocíticas crónicas se pueden convertir en blásticas. Y las blásticas, esas sí dan con anemias, trombocitopenias, decaimiento, fiebre, pérdida de peso, animales apáticos, animales que vomitan, que tienen diarrea. Bueno, entonces vamos a mirar lo del equilibrio ácido-base. Entonces, en el equilibrio ácido-base vamos a tener en cuenta que debemos tener concentraciones normales de electrones de electrolitos que son fundamentales para la salud. La parte del equilibrio o el desequilibrio ácido-base nos va a afectar muchos sistemas. Van de trastornos graves, leves, hasta la muerte. Y esta parte de equilibrio ácido-base es importante en la clínica de urgencias. Este equilibrio ácido-base tiene que ver con la fisiopatología de trastornos metabólicos y minerales y es importante en el diagnóstico y en el tratamiento. Esos desbalances electrolíticos van asociados a diarrea, a vómito, a enfermedad renal, al estado de hidratación, a las anemias, al estado de la hemoglobina. Y explican parte la fisiopatología de los trastornos metabólicos, sistema urinario, digestivo, nervioso, cardíaco, musculoesquelético, respiratorio y endocrino. Diagnosticar estos desequilibrios ácido-base nos van a ayudar a poder escoger los líquidos que debemos reponer en el paciente. Para estudiar el equilibrio ácido-base, entonces tenemos que tener en cuenta que 60% del peso corporal es agua, 40% está en el líquido intracelular y 20% en el líquido extracelular. Y en el líquido extracelular tenemos el intravascular, el intersticial y el transcelular. Un animal joven y más delgado tiene mayor porcentaje de agua. En el líquido intracelular vamos a tener cationes y aniones. ¿Se acuerdan qué carga tienen los cationes y qué carga tienen los aniones? Los cationes. Perdón. Dime. Cationes positivas y aniones negativos. Ok. Es que como no me contestan rápido, entonces, bueno, no, pero ni tan rápido, yo les doy tiempo. Pero exactamente lo que dice la compañera. Cationes positivos, aniones negativos. Entonces, ¿cuáles son los cationes más relevantes en el líquido intracelular? El potasio en el intracelular. Y el catión, los fosfatos. Y en el extracelular está el sodio como catión y el cloro como anión. Cuando tenemos una proporción exacta del número de cationes y aniones, estamos en equilibrio. También tiene que ver con la presión osmótica, que es el número de partículas disueltas en una unidad de solvente, y esa medición se hace en miliosmoles. Los animales domésticos, el perro tiene 310 y el gato 320. ¿Sí? Hasta ese punto van. Pero en las dos especies, mayor de 300 se considera deshidratación y menor de 300 se considera mayor de 300 miliosmoles es deshidratación y menor de 300 miliosmoles es sobrehidratación. La osmolaridad se hace con esta fórmula. 2 por sodio más glucosa en miligramos por decilitro sobre 18 más el BUN en miligramos por decilitro dividido 2.8. Pero la verdad es que esto no lo da el laboratorio y solamente quiero es que lo sepan de dónde viene. El completo de los otros aniones y cationes, entonces en el líquido intracelular está el magnesio y están las proteínas plasmáticas, que son catión el magnesio y anión las proteínas plasmáticas. Y en el líquido intracelular como catión está el HCO3, que es el bicarbonato. La albúmina es la proteína que le da la presión oncótica a los vasos sanguíneos.
¿Qué hace la presión oncótica en los vasos sanguíneos? Mantener los líquidos dentro de los vasos. Mantener el líquido dentro del vaso sanguíneo. Evitar que el plasma, que es la parte líquida de la sangre, se salga al espacio intersticial, subcutáneo, al espacio extravascular. El sodio nos determina el volumen plasmático de un paciente. La deshidratación estimula la sed y la secreción de antidiureica, de hormona antidiureica y reabsorción tubular renal. La sobrehidratación inhibe la sed y la liberación de la hormona antidiurética. Cuando los pacientes tienen deshidratación, que una deshidratación va entre el 4 al 12%, a veces es muy subjetiva porque lo que para mí es 4, para mi compañero o para mi otro colega puede ser 6, pero más o menos la deshidratación va entre el 4% y el 12%. Los lípidos que podemos administrar son cristaloides, coloides, y el volumen a administrar es el porcentaje de deshidratación por el peso del paciente calculado a 24 horas más el cálculo de las pérdidas. La administración de los líquidos puede ser endovenosa, subcutánea, intraperitoneal, intraósea en los cachorros, se le colocan por el agujero nutricio y eso puede ser una hidratación. En cuanto al sodio, el sodio plasmático es filtrado por los glomérulos y la mayor parte es reabsorbida por los túbulos renales proximales y distales. En el túbulo distal hay intercambio de sodio y potasio que es acelerado por la aldosterona, que esta aldosterona retiene sodio y excreta potasio. Igual yo les voy a colocar la presentación ¿en la qué? En el tema de esta semana. Bueno, me acuerdan, por favor, si no lo hago, me escriben. El sodio entonces es la que nos ayuda con la presión osmótica, el volumen sanguíneo, es regulado por el consumo en la dieta, se pierde por orina, por sudor y en heces, y el exceso de sodio reduce la secreción de la aldosterona. En cuanto al sodio, vamos a tener pacientes con hipernatremia cuando está por encima de los parámetros de referencia e hiponatremia, que es cuando hay disminución de los parámetros de referencia. En la hiponatremia vamos a tener, va a ser por depresión gastrointestinal, o sea, va a ser por vómito y diarrea, insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con enfermedad de Addison, en pacientes que tengan cistorrexis y desencadene un uroperitoneo, o sea, orina en la cavidad peritoneal, la administración de diuréticos, administración de líquidos hipotónicos, y esa hiponatremia severa nos puede llevar a pérdida de terceros espacios. También puedo tener hiponatremia en diabetes mellitus, en insuficiencias renales agudas y en insuficiencias renales agudas poliúricas. En quemaduras o heridas extensas también podemos tener hiponatremia. La hipernatremia en ingesta inadecuada de agua, en intoxicación por sal, diabetes insípidas, en pérdidas insensibles, en insuficiencia renal crónica, y en tratamientos diuréticos también podemos encontrar hipernatremias. El potasio se consume en la dieta y por eso favorece su eliminación. Se filtra en el glomérulo, en el túbulo contorneado proximal asa de Henle, se reabsorbe por completo. Es el mayor catión del líquido intracelular y se regula por acción de la enzima TPasa sodio-potasio en la membrana celular. Casos de hipocalemia, pérdida gastroentérica, tratamiento con bicarbonato, diuréticos no ahorradores de potasio, como son la furosemida, es un diurético no ahorrador de potasio, y el otro antidiurético que sí es ahorrador de potasio es la espironolactona. La espironolactona es un diurético que es ahorrador de potasio. Pacientes con hiperaldosteronismo, acidosis tubular renal, tratamiento con insulina, pacientes alcalóticos,
anorexias prolongadas y sudoración es excesiva en equinos. Un artificio puede ser la lipemia. Un paciente lipémico puede tener una hipocalemia por alteración en la medición. Hipercalemia, enfermedad de Addison, insuficiencia renal, pacientes en shock, éxtasis circulatorio, pacientes con quimioterapia que desencadene deshidratación, acidosis, rhabdomiólisis y parálisis en equino, uroperitoneo, también podemos tener hipercalemia, quilotórax, y puedo tener hipercalemia cuando hay hemólisis o cuando la muestra fue recolectada en heparina potásica con EDTA, o tratamiento con potasio, o cuando separamos muy tardadamente la muestra y hay hemólisis. Entonces, podemos tener hipercalemias. Digamos que esto era como el preámbulo a mirar exactamente lo que pasa con el equilibrio ácido-base. Esta charla de equilibrio ácido-base es muy básica. Es muy básica en el sentido que no nos vamos a meter con bomba de sodio, potasio ni nada de eso, sino vamos a hablar lo que pasa en el organismo, cómo lo debo corregir y qué causas y para qué me sirve a mí esta parte. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el pH sanguíneo. Este pH sanguíneo solamente lo mide un equipo de gases. El pH sanguíneo de las diferentes especies va de 7.35 a 7.45. Quiere decir que quiere decir que la variación es de 0.10. Valores críticos 7 por debajo y 7.7 por encima. Quiere decir que un paciente que tenga 7.46 es un paciente con alcalemia y un paciente que tiene 7.34 es un paciente con acidemia, que es muy diferente a acidosis o alcalosis y ya lo vamos a ver. En ese equilibrio ácido-base están los sistemas amortiguadores del plasma, está la compensación pulmonar y está la compensación renal. Los sistemas amortiguadores extracelulares están, entonces está el ácido carbónico y el bicarbonato, el ácido fosfórico y los fosfatos. Dentro de los intracelulares de sistemas amortiguadores están las proteínas plasmáticas, fosfatos orgánicos e inorgánicos, hemoglobina. Y en los transcelulares, que son como los que más nos competen ahorita, es el intercambio de iones potasio y de hidrógeno. Estos sistemas amortiguadores básicamente son los que van a ayudar a que el cuerpo salga de una acidemia o una acidosis o una alcalemia o una alcalosis. Entonces vamos a empezar con los mecanismos transcelulares. Que se me descuadró la presentación, pero bueno, digamos que cada uno está en un lado. Cuando el pH está normal, entonces la parte de la izquierda es la parte intracelular y la parte de la derecha es la parte extracelular. Entonces, cuando el pH está normal, potasio e hidrógenos están equilibrados y el paciente está normocalémico. Cuando el pH está alto, entonces vamos a tener un paciente con vamos a tener un paciente con... Cuando el pH está ¿qué? Elevado. Sí. Hipocalemia. No, cuando el pH está elevado tenemos alcalemia. ¿Sí? No se duerman. Sí, señora. Listo. Entonces, cuando el pH está elevado, ¿qué pasa? Los hidrógenos salen afuera para lograr bajar ese pH y llevarlo a la normalidad. Pero cuando salen los hidrógenos, entran los potasios al espacio intracelular y vamos a tener hipocalemia. Entonces, quiere decir que los pacientes alcalémicos a veces cursan con hipocalemia. ¿Sí? Sí, señora. Sí, doctor. Ok. Cuando el pH está bajo, ¿cómo se llama?
Ay, perdón si los molesto, pero a mí me gusta preguntar, Acidemia. pero no es por molestarlos, sino primero para que no se duerman y segundo para sentir que están ahí, porque a veces esto es tan impersonal que uno siente que le está hablando, que uno parece loquito en la vida. Entonces yo pregunto, pero es por eso, pero no es por molestarlos. Bueno, me perdonan. Entonces, cuando el pH está bajo, se llama acidemia, ¿sí? Y cuando un paciente está acidémico, entonces el organismo trata de normalizar ese pH y lo que hace es entrar hidrogeniones. Pero al entrar hidrogeniones tiene que sacar potasio. Y el paciente está en un estado de hipercaliemia o hipercalemia y ya. Es que esas hiperpotasemias me parecen horribles cuando dice la gente, y tiene hiperpotasemia, no. A mí no me gusta, pero en los libros también en algunos textos aparece, pero los términos más chéveres son hipercaliemia o hipercalemia. ¿Hasta ahí? ¿Todo correcto? Sí, Doc. Sí, señora. Listo. Luego viene la compensación respiratoria, que es la ventilación alveolar. Esto se produce más o menos unas 12 horas después de que se inicia el desequilibrio electrolítico. Esa ventilación alveolar quiere decir que hidrógeno más bicarbonato se descompone en ácido carbónico, agua y CO2. Si ustedes se dan cuenta de esta ecuación, bueno, no mentiras, ¿qué les llama la atención de la ecuación? ¿Qué les llama la atención de esa ecuación? Doctora, tal vez que es un sistema como de equilibrio, como que está fluctuando. Básicamente que si ustedes miran las flechas van En en un ambas. sentido y en sentido contrario. Entonces es una ecuación reversible. ¿Sí? Sí, señora. Luego viene, señora, ¿me decían algo? No, no, señora. Ok. Luego viene el mecanismo renal, que es más tardado, se demora entre 2 y 3 días. Y esa ecuación es bicarbonato de sodio más ácido clorhídrico, que es un ácido no volátil, nos da cloruro de sodio más ácido carbónico más agua más CO2. Eso es ya lo último que hace el organismo para equilibrar, para tratar de equilibrar un desequilibrio ácido-base. Entonces, ¿qué es acidemia? Ya lo habíamos visto. Sí, es pH cuando el bajo pH está la sangre. disminuido. Ok. Entonces, la acidemia es es el pH por debajo de los parámetros de referencia de la especie. Y entonces, ¿qué será una acidosis? Doc, no estoy segura, pero pues no sé, o sea, lo que pienso de pronto ya es como las consecuencias metabólicas que causa esa acidemia. Bueno, acidosis es una acumulación de ácidos en el torrente sanguíneo y es el mecanismo por el cual el organismo no puede liberar esos ácidos y entonces los está ganando. Y alcalemia es alcalemia, chicos, porque eso ya lo vimos. Alcalemia es pH cuando está Aumentado el pH aumentado, por encima de ya los cuando está parámetros aumentado el normales. pH. Exacto, por encima de los parámetros de referencia de la especie. Y alcalosis Acumulación de bases en el torrente sanguíneo. exactamente. Alcalosis es la acumulación de bases en el torrente sanguíneo.
Y el sistema buffer son los sistemas amortiguadores, o sea, son aquellos que nos van a ayudar en el desequilibrio. ¿Alguien se acuerda qué es hipercapnia y qué es hipocapnia? Aumento de CO2 y bajo de CO2. Sí. La hipercapnia es el aumento en la presión de CO2 e hipercapnia es el aumento en la presión de CO2 e hipocapnia es una disminución en la presión de CO2. ¿Ok? Y presión de CO2 es el componente respiratorio del desequilibrio ácido-base. Y la tensión de CO2, que puede aparecer en algunos equipos, lo pueden medir directamente como bicarbonato o directamente como tensión de CO2. ¿Hasta ahí todos claros? ¿O no? Sí, Doc. Listo. Resulta que el equilibrio de base se rige por unas leyes de electroneutralidad. ¿Sí? Entonces aquí tenemos los cationes a la izquierda de su pantalla. ¿A la izquierda? No, a la derecha de su pantalla. Espera un momento que me perdí de la derecha y la izquierda. En la izquierda de la pantalla de ustedes aparecen los cationes y en la derecha aparecen los aniones. Y la ley de electroneutralidad tiene 3 reglas que dicen. La primera, que cuando yo pierdo cloro es en ganancia de bicarbonato. Aquí nos está hablando entonces, si yo pierdo cloro y gano bicarbonato, ¿qué voy a tener? Una alcalosis metabólica hipoclorémica. Ejemplo de una alcalosis metabólica hipoclorémica, el vómito. Porque, ¿por dónde pierdo ácido clorhídrico? Por el vómito. Hasta ahí, todo bonito, ¿verdad? La segunda ley de electroneutralidad dice que cuando yo gano cloro, pierdo bicarbonato. Y si yo pierdo bicarbonato, tengo una acidosis metabólica hiperclorémica. Ejemplo de esa acidosis metabólica hiperclorémica es la diarrea. Y la tercera ley de electroneutralidad dice que si yo pierdo bicarbonato, puedo ganar ácidos orgánicos. Y eso se llama acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos. Ejemplo, deshidratación, fiebre, enfermedad renal, glomerulonefritis, intoxicación por etilenglicol. Doc, entonces una uremia generaría eso. Una uremia generaría. ¿Qué es uremia? Un acúmulo de urea en sangre. ¿Todos de acuerdo? ¿O ninguno de acuerdo? 3 de acuerdo y 9 no de acuerdo. ¿Qué es una uremia? Ustedes ya vieron bioquímica, ¿cierto? Aumento del elemento nitrogenados en sangre. No, eso es azotemia. ¿No son también con signos clínicos? Exactamente. La azotemia es el aumento de urea y creatinina en sangre, que puede ser renal, prerrenal y porrenal. ¿Sí? Bueno, pero eso no nos importa ahorita. Pero la uremia son los signos clínicos de la azotemia. Y normalmente cuando hay uremia es cuando ya tengo una enfermedad renal crónica descompensada. Y que... Ay, perdón, chicos, un poquito de agua. ¿Y cuáles son los signos clínicos de una uremia? Halitosis, Puede haber encefalopatía urémica. Náuseas, Sí. úlceras, Úlceras,
vómitos, Aptas en boca, diarreas, vómitos, aptas en boca. letargia, diarrea. Sí, todas las anteriores. Entonces, claro que sí, una uremia nos va a desencadenar una acidosis metabólica. Hasta aquí todo entendido, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, entonces, resulta que en la parte de equilibrio ácido-base hay algo que se llama el exceso de base. Bueno, no, pero un segundo. Sí, voy a explicarles primero esto. Este cuadrito que estaba acá, si ustedes ven los cationes y los aniones, la diferencia entre los cationes y los aniones es la que nos va a dar el anion gap. Entonces, el anion gap es la suma de los cationes medibles menos la suma de los aniones medibles. ¿Cuáles son los aniones y los cationes medibles? Sodio, potasio, cloro y bicarbonato. En algunos textos quitan el potasio, pero nosotros siempre lo hemos colocado y me parece mejor. De hecho, en algunos equipos de gases dice anion gap, asterisco potasio y anion gap solo. Perdón, pero ya me puse como ronquita. Bueno, entonces, ese anion gap, la referencia es más o menos de 13 a 24 milimoles por litro en gatos, de 11 a 26 milimoles por litro en perro. Y ese anion gap, ¿para qué me sirve a mí? Para saber la interpretación. El anion gap es un predictor de pronóstico. Si el anion gap está menor de 30, mi pronóstico es bueno. Si tengo un anion gap de 30 a 35, tengo mi pronóstico reservado. Pero si tengo un anion gap mayor de 35, mi pronóstico es malo. ¿Sí? Para tenerlo en cuenta. Aquí lo que tenemos son valores de pH, de presión de CO2, de bicarbonato y de exceso de base. Doctora, tengo una pregunta. Señora. El anion gap también ayuda como a clasificar un poco la acidosis, digamos. Un poco no. El anion gap gap clasifica los estados de acidosis metabólica. Ah, ok, perfecto. Listo, gracias. Bueno, resulta que cuando yo les tengo un paciente acidótico, voy a calcular, necesito saber el exceso de base para saber qué bicarbonato le voy a colocar. Ese exceso de base solamente me lo da un equipo de gases, ¿sí? Y cuando yo tengo un paciente con una acidosis severa, entonces yo necesito saber cuánto bicarbonato le voy a colocar. Y la manera de saberlo es con esta regla de 3, que dice que 0.3, que es una constante, se multiplica por el peso del paciente y se multiplica por constante, por peso del paciente, por el anion gap. Si no estoy mal, un segundo porque acá me... Un segundo, peso del paciente. Sí, por el valor del anion gap. Entonces, este es un paciente que tenía 0,3. Bueno, los estados de el exceso de base arriba de 3 significa alcalosis y por debajo de -3 significa acidosis. Entonces, para calcular el bicarbonato es 0,3 por el peso por el anion gap. Eso se multiplica y el valor me va a dar en mili equivalentes. Quiere decir que mi paciente necesita 162 mili equivalentes de bicarbonato para llegar a su estado normal. Pero el bicarbonato, ¿alguien sabe si yo me excedo en bicarbonato qué pasa?
Alcalosis, ¿no? Y el paciente queda así súper tranquilo y feliz. No solo lo ponen alcalosis, dime. ¿Será que hay cambios a nivel respiratorio, doc? O sea, el exceso de bicarbonato puede causar paro cardíaco. A nivel gastrointestinal puede producir diarreas. Entonces, por eso, hoy es a que de esos 162, solamente le vamos a colocar el 30%. Y luego de colocar ese 30%, que sería como 40 y tantos, volvemos a medir el bicarbonato para saber si necesita o no esa cantidad de bicarbonato, si le falta más bicarbonato. Entonces, el bicarbonato no se coloca completo. Y ese es bicarbonato endovenoso, ¿no? Que se coloca con las soluciones cristaloides o coloides en el paciente. Entonces, aquí estábamos viendo que en una acidosis metabólica, el anion GAP es el que nos va a clasificar. Entonces, una acidosis metabólica con anion GAP normal se puede dar en pacientes renales, en pacientes intestinales. Un anion GAP, olvidando. Un anion GAP normal se puede dar por pérdida de bicarbonato en pacientes renales o en pacientes intestinales. Un anion GAP alto se va a dar en enfermedad renal, en cetoacidosis, en intoxicación por etilenglicol, cuando hay ingestión de salicilatos. Puedo tener una acidosis metabólica con anion GAP normal e hipercloremia en diarreas severas, en acidosis tubular renal, en diuréticos, en acidificantes. Un anion GAP alto y cloro normal o bajo en cetoacidosis diabéticas, en pacientes urémicos, en pacientes choqueados, anoxia, ejercicio, intoxicación con etilenglicol. Entonces nosotros ya vimos las leyes de electroneutralidad y también vimos el anion GAP. Ahora vamos a ver la diferencia de iones fuertes. Esa diferencia de iones fuertes la introdujo Stuart en 1978 y tienen un valor de referencia. Esta diferencia de iones fuertes es la diferencia entre los valores de sodio y los valores de cloro. Tienen ese valor de referencia que va de 30 a 40 milimoles sobre litro. Quiere decir que cuando esa diferencia de iones fuertes está arriba de 40, se consideran estados de alcalosis metabólica hipoclorémica. Y cuando el valor de referencia está por debajo de 30, se consideran estados de acidosis metabólica hiperclorémica o por ganancia de ácidos orgánicos. Resulta que las alcalosis metabólicas se pueden deber a vómitos, obstrucciones de intestino delgado, diuréticos, administración excesiva de bicarbonato. Y cuando yo tengo vómito, cuando un paciente tiene diarrea, cuando un paciente tiene enfermedad renal o cuando un paciente tiene deshidratación, estamos hablando de 4 pacientes diferentes. Entonces, en el vómito voy a tener ¿Podría repetir la pregunta, doctora, por favor? Sí. Sí, ¿Qué? perdón, no escuché la pregunta. Ok. ¿Qué desequilibrio ácido-base tiene un paciente cuando tiene vómito? Alcalosis. Alcalosis con apellido y segundo apellido. Alcalosis metabólica hipoclorémica. Alcalosis metabólica hipoclorémica. Y en diarrea,
Acidosis metabólica hiperclorémica. Acidosis metabólica hiperclorémica. Y un paciente con enfermedad renal o deshidratado. Acidosis metabólica por Ganancia ganancia de ácidos orgánicos. de ácidos. Doctor, ¿usted podría poner la diapositiva anterior un instante, por favor? Gracias. Entonces resulta que cuando yo tengo un paciente que tiene vómito, o que tiene diarrea, o que tiene enfermedad renal, o que está deshidratado, voy a tener un desequilibrio ácido-base simple. Entonces, si tiene mi paciente vómito, perfecto. Pero ¿cómo nos llegan los pacientes? Con vómito, diarrea, deshidratados, con fiebre y enfermos renales. Eso se llama un desequilibrio ácido-base mixto. Doctora, en esos casos que es mixto, generalmente el bicarbonato puede estar normal, pero pueden haber alteraciones entonces, digamos, en los valores digamos, de ganancia bueno, en la anión gap y en la diferenciación de iones fuertes. Básicamente, en los pacientes que tienen desequilibrio ácido-base mixto, lo que va a predominar es el signo clínico que esté más fuerte. Si la diarrea es más fuerte que el vómito, va a estar más acidótico que alcalótico. Si la enfermedad renal es más fuerte, la fiebre y la deshidratación que el vómito y la diarrea, pues va a tener una acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos. Digamos que eso es la parte metabólica. Ahora vamos a hablar de la parte respiratoria. ¿Cuál es el componente de la parte respiratoria? La presión de CO2, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. El aumento en la presión de CO2, ¿cómo se llama? Hipercapnia. Hipercapnia. ¿Qué pasa en la respiración? El paciente inspira oxígeno y expira CO2, ¿verdad? Cuando hay un deterioro en el funcionamiento pulmonar, neumonía, bronquitis, una masa en el pulmón, ¿qué pasa? Inspira oxígeno y puede botar la cantidad de CO2 que debe botar. No. No, ¿verdad? Entonces ahí es cuando hay hipercapnia o aumento en la presión de CO2 y eso se llama, y ese evento nos desencadena una acidosis respiratoria. ¿Correcto? Sí, señora. Ok. ¿Qué pasa en la alcalosis respiratoria? Es lo contrario. Hay hipocapnia. ¿Y esa hipocapnia cómo se desarrolla? Porque el paciente va a tener un daño en el centro respiratorio y son aquellos pacientes que tienen taquipneas o cuando en cirugía hacemos una ventilación excesiva y se va a aumentar mucho el O2 y va a disminuir la presión del CO2, ¿correcto? Y se llama hipocapnia y nos va a desencadenar una alcalosis respiratoria. ¿Está bien? ¿Hasta ahí entendimos? Sí, señora. Sí, señor. Entonces aquí lo que hice fue colocarles cuando un paciente tiene vómito, diarrea, choqueado, deshidratado, cómo van a estar los electrolitos y cómo va a estar la parte respiratoria. Entonces en vómito vamos a tener hipocalemia, hipocloremia, acidosis metabólica, vamos a tener alcalemia y vamos a tener una acidosis respiratoria compensatoria a esa alcalosis metabólica. En diarrea, ¿quién quiere
¿Quién, Camila? ¿O quién, Andrés? ¿O quién, Stephanie? ¿O quién quiere explicarme la diarrea, el choque y la deshidratación? O Mariana, o... Bueno, no sé. El que quiera. Y si no quieren, pues yo les ayudo. Ouch. ¿Se les fue la presentación? Sí, Sí. señora, está en negro. ¿Pero por qué? Ya miramos, yo no hice nada. Da una flecha hacia atrás de pronto. Ok. Ya. Ah, pero se devolvió. No, ya no mira. sale. ¿No ven nada? No, nos sacaron de la presentación. A mí también. Ya miramos. Doctora, yo tengo una duda. Señora. Ok, volviendo a lo mismo o sea, digamos, en un caso hipotético que yo tengo el bicarbonato dentro del rango, pero digamos que o sea, no sé, los cálculos de unión gap me dan alterados o los de la diferenciación de iones fuertes. En este caso, o sea, como el bicarbonato está normal, entonces no, en un reporte no se haría referencia a las otras alteraciones porque el bicarbonato está normal. O se podría considerar que como que hay cierta compensación. Sí, puede haber cierta compensación. Entonces yo me voy a los signos clínicos, me voy a los valores de referencia y me voy al paciente. Pero aquí el paciente siempre prima. A veces los resultados, digamos que yo lo estoy viendo deshidratado, choqueado, pero mi anion gap todavía está dentro del rango. Pero si yo tengo un paciente choqueado y deshidratado, ese paciente está en acidosis metabólica. Y muy posiblemente el bicarbonato ya tiene que estar disminuyendo. Entonces, igual ahorita vamos, o si nos alcanza, vamos a poner unos ejemplos. Entonces, ¿quién lee de la diarrea o les ayudo yo? Ustedes dirán. Yo lo podría intentar. Ok, dale. Bueno, cuando hay diarrea, entonces hay una hipercalemia, Sí, una hipercloremia, sí. una pérdida de bicarbonato, ¿Y entonces eso cómo una se llama? acidosis metabólica Ujú, con una acidemia, sí, con una hipocapnia, que sería una alcalosis respiratoria. sí, una alcalosis respiratoria compensatoria. Y cuando el paciente está en shock, Hay hipercalemia, hay... se me olvidó, perdón. disminución de bicarbonato. Disminución, acidosis metabólica, Sí, acidemia, sí. hay hipocapnia y la última es Ácidos anión, orgánicos. ácidos Ácidos orgánicos. orgánicos. Hay una ganancia de ácidos orgánicos. Ay, no Hay sé. una Bueno, ganancia de ácidos orgánicos. sí. Aquí cuando hablas de hipocamia, acuérdate de decir alcalosis respiratoria. Alcalosis respiratoria. Sí, señora. Ujú. Bueno, y en la deshidratación, pues está muy parecido. Solo que en la deshidratación a veces podemos tener hipernatremia. ¿Listo? Sí, señora. Ok. Mm. ¿Les quedó un poquito más claro o no entendieron?
Sí, señora. Sí, señora, quedó más claro. Ok, bueno. Entonces vamos a buscar aquí. Vamos aquí a desarrollar este tallercito. Está muy fácil. Equilibrio se va a hacer. ¿Alcanzan a ver? Sí, señora. Listo, entonces, Sí, Doc. ¿qué desequilibrio ácido-base se presenta en un paciente con vómito? ¿Es una pregunta? Sí, claro. Ahí dice taller de equilibrio ácido-base. Alcalosis metabólica. ¿Y el segundo apellido? Hipoclorémica. Ajá, alcalosis metabólica hipoclorémica. ¿Y en diarrea? Acidosis metabólica hiperclorémica. Hiperclorémica. ¿En la fiebre y en la deshidratación? Acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos. Sí, señora. ¿Y en edema pulmonar? Ahí se menciona la respiratoria, ¿cierto? Sí. Ahí sería una alcalosis respiratoria. ¿En edema pulmonar? Acidosis respiratoria. Acidosis Sería una acidosis respiratoria. respiratoria. Porque hay hipercapnia, porque no hay buen intercambio de CO2 y 2. Y en el golpe de calor que hay hiperventilación, Alcalosis respiratoria. alcalosis respiratoria. Muy bien. ¿Cuál es la aplicación clínica del anión GAP y la diferencia de iones fuertes? ¿Es un predictor de pronóstico? Sí. ¿Qué más? Ayuda a interpretar como el estadio de la acidosis. De la acidosis metabólica. ¿Y la diferencia de iones fuertes? Si está en acidosis metabólica o en alcalosis metabólica. Relacionado con el cloro. Básicamente la diferencia de iones fuertes lo que nos hace es clasificar estados de acidosis o de alcalosis metabólica. ¿Sí? Sí, señora. La diferencia de iones fuertes. Y bueno, entonces aquí lo que tenemos son tablitas donde tenemos, en este paciente tenemos, entonces en el primer paciente tenemos acidemia, tenemos acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, con un exceso de base de más 12, quiere decir que el paciente no necesita bicarbonato. ¿Correcto? Sí, señora. Uy, profe, Ok. despacito. Bueno, ¿quién lo quiere repetir? Sí, no puedo escribir acá. Entonces, sí, se puede acá. Entonces, voy a escribírselos acá. Entonces, el paciente tiene acidemia, ¿sí? Si tiene aumentada la presión de CO2, tiene acidosis
respiratoria. ¿Correcto? Correcto. Si el bicarbonato está por encima de parámetros de referencia, tiene alcalosis metabólica. Y si el exceso de base está arriba de 12, quiere decir que tiene alcalosis metabólica y no necesita bicarbonato. ¿Correcto? Entonces ahora vamos con este. ¿Quién dice yo? Claudia Patricia. Andrés. ¿Quién dijo yo? Ivonne. Laura. ¿Puedo intentar? Claro, doctor, por Andrés. supuesto. El primero, ¿cierto? No, el primero ya lo hice yo. Ah, ok. Bueno, el Perdón. que están viendo ahí en pantalla, sí. El que tiene pH 7.2, ¿sí? Sí, señorito. Ok, bueno. El paciente tiene acidemia. Sí. Tiene una... esto es una alcalosis respiratoria Sí, señor. y no está compensando, tiene también acidosis metabólica. ¿Qué tiene acidosis metabólica? Y las bases específicas están bajitas, no está compensando. Entonces tiene incremento de los ácidos orgánicos. Ujú. Y necesita bicarbonato. Ujú, sí, señora. Perfecto. Doc, una pregunta ahí. Señor. Es que a veces, pues, para determinar si vamos a realizar una infusión de bicarbonato en un paciente, eh, muchas veces, pues, o sea, no tengo en este momento un artículo, una referencia para depender, para decidirlo, pero pues referenciaban que principalmente se optaba por esta decisión cuando el bicarbonato estuviera más bajito de 10 Sí, y las sí, bases señor. también más bajitas. Pero digamos que aquí el bicarbonato es 15, pero el exceso de base está en menos 10. Ujú, sí, está bastante bajito. Ujú. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces, ahorita les voy a colocar ¿qué? En el de esta semana, tanto la presentación como este ejercicio para que lo terminen de hacer y lo socialicemos en la próxima clase, como para que lo, como para que lo vuelvan a leer y ya lo puedan organizar mejor. Yo sé que para algunos esto es súper fácil porque lo han visto todo el tiempo y todo eso, pero para otros no es tan fácil porque no lo han manejado. Entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes tienen mi celular, me pueden escribir por interno que puede que les conteste en la noche, al otro día, pero que les contesto, les contesto. Perfecto. Vamos a hacer, dime, No, que perfecto. señora. No, nada. Bueno, Qué bueno, que no pasa nada. ok, listo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este casito de este gato que dice Goldie, macho 6 meses, depresión, diarrea, vómito, fiebre de 40, deshidratación del 6%. Entonces, ¿qué es importante cuando ustedes estén haciendo los casos? Que inmediatamente que a mí me dicen
vómito, alcalosis metabólica hipoclorémica, diarrea, acidosis metabólica hiperclorémica, depresión, fiebre, deshidratación, acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos. Inmediatamente yo pienso qué es lo que me tengo que encontrar y luego llego a los resultados y empiezo a analizar. Entonces es un paciente que tiene vómito y diarrea. El potasio está dentro de parámetros de referencia, ¿verdad? El sodio igual está en 145. El cloro sí está bajo. Está Y el hipoclorémico. está hipoclorémico y el bicarbonato está bajo. Entonces tengo una acidosis metabólica hipoclorémica. No, en este caso yo digo, ¿tengo hipocloremia? No, pero tengo una acidosis metabólica que está ganándole a la alcalosis porque hay depresión, hay diarrea, hay fiebre, hay deshidratación del 6%. Entonces tengo una acidosis metabólica, pero tengo una hipocloremia. El anion gap, ¿en cuánto está? Y la diferencia de iones fuertes. La diferencia de iones fuertes es sodio menos cloro. 145 menos 106 da 39. Sí, señora. Está dentro del parámetro de referencia. Y el anion gap, entonces sodio más potasio da 150.2. Menos cloro más bicarbonato da 120. 120. ¿Sí? $30,2. Entonces 150 menos 120, el anion gap está en 30,2. Quiere decir que tengo un desequilibrio ácido-base mixto con un anion gap que no está que está alto, que tengo una acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos, pero tengo un pronóstico bueno. ¿Sí? Bueno, ¿Bueno o sospechoso o reservado? digamos que de 30 a 35 creo que va reservado y mayor de 35 está malo, pero es 30.2. Entonces, si fuera 34 o 34.9, pero bueno, está entre reservado y bueno. Digamos que si nos regimos exactamente a que 30 a 35 es reservado, entonces es un pronóstico reservado, porque está en 30.2. Ahora hagamos este. Háganlo ustedes.
¿Ya lo resolvieron? El anión GAP me da 54 Ok. y ya un momentico la diferencia, dame un segundo. 64 del otro. 64. Bueno. Entonces, escucho. Pues para mí el potasio está cerca al límite superior, o sea, está 5.3, está ahí tendiendo o sea, tendiendo a llegar hasta el otro, hasta aumentar, mejor dicho. El Ujú. sodio está también en el límite inferior, 141, podría empezar a hacer una hiponatremia. Y él tiene hipocloremia y está con acidosis metabólica Ujú. y ya. ¡Oh! Y no sé qué más. Acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos, pero también la diferencia de iones fuertes me dice que tengo una alcalosis metabólica hipoclorémica, ¿sí? La diferencia de iones fuertes, o sea que tengo un desequilibrio ácido-base mixto, porque tengo por un lado acidosis metabólica por ganancia de ácidos orgánicos y por otro lado tengo alcalosis metabólica hipoclorémica y tengo un anion gap arriba de 35 que me indica un mal pronóstico. ¿Sí? Doc, una pregunta en ese caso, la respuesta compensatoria, ¿cómo sería? La respuesta compensatoria sería respiratoria, pero como acá no tenemos bueno, digamos que acá no tenemos el valor, pero yo esperaría que hubiese una alcalosis respiratoria para compensar esa acidosis metabólica. Pero también tengo una alcalosis, entonces, digamos que en ese caso preferiría que hubiese una alcalosis respiratoria para compensar una alcalosis respiratoria para compensar esa acidosis metabólica y tratar de con medicación, digamos con medicación no, controlando el vómito, hacer que esa alcalosis metabólica hipoclorémica se diera con el tiempo. Pero el pronóstico es malo. Y es que a veces esos son los casos de la vida real. Bueno, no los hicimos casi todos. Bueno, miremos el de este gato entonces. El anion gap es de 21,1. Ok, 21.1. Y la diferencia de iones fuertes. ¿63? Sí, Entonces, ¿qué me cuentan de ese paciente?
Doc, el potasio del paciente está dentro del rango, el sodio también, Sí, tiene una hipocloremia, el bicarbonato está elevado, es decir, que tiene una alcalosis metabólica. El anión alcalosis. GAP está bien, Está dentro del rango, sí. y la diferencia de iones fuertes sugiere una alcalosis metabólica. Hipoclorémica, ¿no? Hipoclorémica, sí, señora. Sí. Y acá no nos dicen los valores de referencia, pero dice que tiene disminuida su capacidad pulmonar. Entonces creo que está haciendo una acidosis respiratoria compensatoria. ¿Listo? O sea que el pronóstico es bueno. Sí, el pronóstico de este paciente es bueno. Pues esto es en el, digamos que en los ejercicios hipotéticos, falta ver el paciente de verdad con el que nos enfrentamos en el trabajo diario. Pero esa, digamos que es la aplicación práctica del equilibrio ácido-base. Doc, y la compensación de tratamiento de ese paciente, ¿cuál sería la más óptima? Yo creo que con oxígeno se va a mejorar bastante. Y controlando el vómito. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta. Había una Doc, pregunta en el chat, doctora. En el chat ya miramos. Dice, la presencia. ¿Sí es eso? Sí, sí, señora. Algo de grasa. Dice, la presencia de glóbulos grasos en Grasas en sedimento. sedimento. Ok. La presencia de glóbulos de grasa en sedimento. Ok, no hay problema. La presencia de los glóbulos grasos en sedimento se puede ver a veces, se puede ver en gatos asociado a lipidosis hepática y en perros es muy asociado a la toma de la muestra por cistocentesis, porque a veces nos traemos algo de grasa subcutánea. Doctora, Señora, en algunos casos no se puede como contaminación de la muestra, ya sea por, digamos, como por el gel que se utiliza para pasar la sonda o el incluso gel para... que, ok, bueno, perdón, termina de hablar que yo no te dejo. Termina de hablar y No, ya o te en digo. algunos casos de que a veces se usa gel como de ultrasonido para guiar, así, o sea, el ultrasonido para guiar la punción o así, como contaminación por ese gel, no puede ser una posibilidad de que parezca que sean lípidos. Lo que pasa es que esos geles son a base de agua y no tienen grasa. O sea, no por ser porque tengan grasa, sino porque se ve algo, es un artefacto similar. Mm, Bueno, pues la verdad no, yo nunca he tenido casos de contaminación así. Los casos que yo he visto en gato por lipidosis hepática y en perros, pero los he visto por cistocentesis cuando nos contaminamos. Pero por los geles, no he visto. No sé si alguno tiene experiencia en esa parte, pero yo no he visto